Nuestra respuesta a lo que una persona dice o hace se llama reacción. Por ejemplo, alguien dice algo agradable acerca de nosotros y nos sentimos bien. Sentirnos bien es nuestra reacción. Si alguno dice algo acerca de nosotros que no es verdad, nos enfadamos. Y el enfadarnos es también una reacción. Tal vez nunca hayamos pensado mucho en las reacciones, pero en realidad son de importancia para nosotros, son de importancia para nuestra vida. En esta lección vamos a ver por qué son tan importantes las reacciones. ¿Por qué son importantes nuestras reacciones? Es una pregunta que te hago en esta sección que queremos presentarte hoy. Clase número 17, la vida cristiana práctica. Hablaremos de reacciones y hablaremos del resentimiento. ¿Por qué son importantes nuestras reacciones? La razón por qué nuestras reacciones son importantes es que pueden tener consecuencias permanentes y eternas. Lo que nos sucede no es tan importante como la forma en que reaccionamos a ello. Lo que nos molesta pasará su debido tiempo, pero nuestras reacciones pueden tener consecuencias permanentes. Un cristiano contó que cuando era adolescente su padre la había tratado injustamente. Mi padre me pegó cuando no lo merecía. Por esta causa guardé resentimiento contra él durante 30 años. Al fin Dios me dijo una noche: o terminas con esto, o yo ya no sigo contigo. Así que dejé a un lado mi resentimiento. Esta historia ilustra una gran verdad. Lo que nos ocurre no es tan importante como nuestra reacción a ello. Aunque el castigo puede haber sido injusto e inmerecido, el dolor físico que produjo no pudo haber durado mucho tiempo. Lo que duró fue la reacción de este hombre. Durante 30 años vivió sin el compañerismo de su padre. Durante 30 años Dios no pudo usar a este hombre plenamente porque todavía no había solucionado un problema. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lleno de resentimiento. Su reacción tuvo consecuencias permanentes. Las reacciones correctas tienen consecuencias eternas para el bien. Por ejemplo, la historia de José en el Antiguo Testamento nos enseña mucho acerca de las reacciones. José era el penúltimo de los 12 hijos de Jacob. Era especialmente amado por su padre, pero esto a sus hermanos les provocaba celos. Sus hermanos lo odiaban, no lo podían ver. Un día José le contó a sus hermanos un sueño que Dios le había dado. Él dijo a sus hermanos algo como esto: tuve un sueño en que Dios me mostró que un día gobernaré sobre ustedes y que ustedes se inclinarían ante mí. Resumiendo un poquito el sueño. ¿Qué sucedió? Que esto hizo que sus hermanos lo odiaran aún más. Cuando se presentó la oportunidad, los hermanos de José lo vendieron como esclavo para Egipto. Allí, sin culpa alguna, fue acusado falsamente de intentar seducir a la esposa de su amo. José pasó muchos años en la cárcel por un crimen que él no había cometido. Y a pesar de todo esto, José no quedó ni amargado ni resentido. Con el tiempo, Dios exalta a José. Bajo el reinado de Faraón, José llegó a ser el gobernante de todo Egipto. Por la sabiduría que Dios le dio, José acumuló grano durante los 7 años de abundancia. Y luego vino una gran hambre sobre toda la tierra. Ya sabes la historia, en esa época los hermanos de José llegaron a Egipto en busca de alimento para ellos y para sus familias y se presentaron ante José, pero no lo reconocieron. José, como primer ministro de Egipto, pudo haber usado su poder para vengarse de sus hermanos. Él pudo haber pensado: por fin tengo a mis hermanos justo donde los quería ver. Les haré pagar por sus pecados, les dejaré saber lo cierto que fue el sueño que tuve de ser exaltado sobre ellos. Les voy a demostrar que no pueden hacer lo que me hicieron y quedarse tan tranquilos. Parece que esos pensamientos de venganza no pasaron por la mente de José. Génesis capítulo 45, versículo 5.
no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. José permitió que Dios controlara sus reacciones. Fue bondadoso, fue benévolo con sus hermanos. Se hizo cargo de ellos y de sus familias. Las reacciones de José fueron las correctas, tuvieron consecuencias eternas para el bien. ¿Qué hubiera sucedido si José encarcela a sus hermanos, mata a sus hermanos? Seguramente el Señor hubiera hecho otra cosa para que ese linaje hubiera continuado. Pero ¿tú te imaginas que José encarcela a los 12 hermanos? De ahí no saldrían las 12 tribus de Israel. Hubieran sucedido muchas cosas. Hubiera cambiado la historia totalmente. Pero las reacciones de José, como te había dicho, fueron correctas. No vamos a enfrentarnos con situaciones tan difíciles como las de José, pero seguramente vamos a recibir más de algún maltrato. Viviendo en un mundo de seres humanos pecadores y rebeldes, no debe sorprendernos ningún trato injusto o malo que podamos recibir. Aunque un trato así nos perturbe en el momento, no es necesario que tenga por eso un efecto duradero en nuestra vida. Lo que importan son nuestras reacciones. Son ellas las que tienen un efecto perdurable en nuestra vida, también en la vida de los demás. Vamos a ver algunas situaciones que por lo común nos hacen reaccionar en una forma mala y vamos a ver cómo podemos tratarlas de una manera correcta. En cada caso, fíjate en cómo la persona involucrada podía elegir su propia reacción. Vamos a empezar con la descortesía. La tosquedad también se suele mencionar. A nadie le gusta ser tratado con descortesía, ¿verdad? La reacción común a un trato así es responder de la misma manera. Y esta clase de reacción le desagrada a Dios. La Biblia dice que los cristianos deben ser corteses. Te voy a poner un ejemplo. El editor de un gran diario relató la siguiente historia. Caminaba con mi amigo, un menonita, es decir, un cristiano pacifista, hacia el puesto de periódicos. Él compró un periódico y agradeció al vendedor con mucha cortesía. El muchacho ni siquiera alzó los ojos ni le hizo caso. Un muchacho hosco, ¿no es así?, comenté. Es así todas las noches, replicó mi amigo. ¿Por qué entonces sigues siendo tan amable con él?, le pregunté. ¿Por qué no?, contestó mi amigo. ¿Por qué voy a dejar que sea él quien decida cómo reacciono yo? Es un ejemplo de descortesía, pero es un ejemplo también de cómo hay que reaccionar, de cómo hay que tratar, de cómo hay que responder ante una persona así. Tenemos otro ejemplo, el trato injusto. Casi todo el mundo recibe en un momento u otro un trato injusto. Esto nos causa dolor y angustia. El ser cristiano no significa que seamos insensibles a la forma en que se nos trata, pero como cristianos podemos elegir cuál será nuestra reacción. La hija del director de una escuela secundaria recibió un castigo injusto. Ella pudo haber hecho un gran escándalo del asunto o bien haber guardado resentimiento en su corazón, pero no lo hizo. Sencillamente dejó pasar el asunto diciendo, bueno, he hecho muchas cosas por las que merecí ser castigada y no lo fui. Así que esto no es tan malo. Feliz el cristiano que puede sobrellevar un trato injusto en la forma que lo hizo esta chica. A Jesús le condenaron injustamente. Jesús sufrió persecución injustamente. Pero era el plan de Dios. Otro ejemplo, el orgullo. Ese orgullo herido. Cuando alguien dice algo de ti que hiere tu orgullo, puedes reaccionar con enojo. Puedes llevar la herida y el resentimiento toda tu vida. Cuánto mejor sería si pudieras decir, ¿verdad? Fulano hirió mi orgullo con lo que dijo, pero no fue tan malo como pudo haber sido.
Si me conociera como yo me conozco, él pudo haber dicho 10 veces más de lo que dijo y tendría razón. Las ofensas. Es fácil enojarnos, es fácil reaccionar en una forma mala cuando otros nos ofenden, pero recordemos que cosecharemos lo que sembramos. Dios nos tratará en la misma forma en que tratamos a los demás. Si somos bondadosos y misericordiosos con ellos, Dios será benigno y perdonador con nosotros. Si somos duros e inflexibles con los demás, Dios será estricto, exigente con nosotros. Jesús dijo, Mateo capítulo 6, verso 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En una ocasión, un general le dijo, con mucho orgullo, a Juan Wesley, el fundador de la Iglesia Metodista, «Yo nunca perdono». Entonces, espero, Señor, dijo Wesley, que nunca peque tampoco. Insultos. Otro ejemplo. Cuando alguien nos habla en una manera tosca, enojada, sentimos el deseo de responder en igual forma. Y esto solo hace peor una situación ya mala por sí. Es mucho mejor si podemos controlarnos y reaccionar con una respuesta suave. En una sesión de mesa redonda, el debate se puso tan al rojo que una mujer le gritó al moderador: «Quiero que sepa que estoy en absoluto desacuerdo con usted». Y el moderador se volvió hacia la señora, hizo una pausa y con una sonrisa amigable le dijo: «Qué curioso. Mi esposa me ha dicho lo mismo». Él tenía control de sí mismo. La tensión había desaparecido y el ambiente se había puesto menos pesado. Más tarde, al salir de la sesión, la señora habló con él y se disculpó. Qué sabio era este hombre. Y qué sabios seremos nosotros si tenemos autocontrol cuando alguien nos ataca. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios capítulo 15, versículo 1. Recuerda que estamos hablando de nuestras reacciones. ¿Cómo reaccionamos ante los insultos, las ofensas, el orgullo herido, el trato injusto, la descortesía? ¿Cómo respondes? ¿Cómo reaccionas ante las críticas? ¿La crítica es la verdad o es la falsedad? La crítica puede ser verdadera o falsa. Si es la verdad, debemos aprender de ella. Si es falsa, no debemos dejar que nos perturbe. Podemos dejar el asunto con el Señor sabiendo que Él se hará cargo de ello. ¿Cómo reaccionas ante la crítica? Ante los errores. Todo el mundo se equivoca, en un momento u otro, y a menudo tratamos de excusarnos o de echarle la culpa a otra persona por nuestro error. Una reacción mal sumada a un error hace del asunto algo mucho peor. Y por otra parte, si reconocemos nuestro error y pedimos perdón correctamente, Dios puede usar aún nuestros errores para su gloria. La lección que podemos sacar de estas historias de la vida real es muy sencilla. No hay ninguna situación en la que la ira sea la única respuesta posible. No tengo que perder el control. Otros pueden hacer o decir cosas que me irriten, pero nadie puede hacerme perder el control. Si yo me enojo, me enfado, me descontrolo, es porque yo elijo hacerlo. Puedo escoger responder con paciencia, con humor, con bondad o en cualquier otra forma. No hay ninguna situación en la que la ira sea la única respuesta posible. Cuidado con seguir con las malas reacciones. El gran peligro de las reacciones malas está en continuarlas hasta que se transforman en problemas profundos. Cuando nos aferramos a una reacción mala, se transforma en un resentimiento, y si guardamos el resentimiento, se transforma en amargura. El resentimiento y la amargura pueden destruirnos. ¿Qué debemos hacer para evitar que el resentimiento y la amargura se enraicen en nuestras vidas? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedo hacer? Pasar por alto las ofensas, por ejemplo. Los creyentes debemos estar en comunión constante con Dios a través de la oración,
a través de la lectura de su palabra. Y cuando estamos en comunión con Dios podemos pasar por alto muchas cosas que de otra manera seguro nos ofenderían. La palabra de Dios dice: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Salmo 119, versículo 165. Nos acreditamos cuando contenemos la ira y pasamos por alto los insultos. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Proverbios capítulo 19, versículo 11. Pasa por alto las ofensas. Aclara inmediatamente esos malos entendidos. Uno de los trucos de Satanás es provocar malos entendidos entre los hijos de Dios. Inyecta una pizca de decepción y falsedad a una situación, y el resultado es que a menudo la gente tiene algo en contra de otras personas, de lo cual tal vez aquellas ni siquiera son culpables. La palabra de Dios insiste en que cuando tengamos algún malentendido con otra persona, lo busquemos, arreglemos cuentas con él. Si los hijos de Dios obedecieran al Señor en esto, muchos problemas entre ellos se acabarían. Aclara inmediatamente esos males entendidos. Rechaza rápidamente las malas actitudes. Puede ser que a veces no podamos controlar nuestra primera reacción en una determinada circunstancia, pero podemos evitar que una reacción mala se transforme en resentimiento. Podemos elegir rechazar una mala actitud. La palabra de Dios dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Efesios capítulo 4, versículo 26. Dios nos está diciendo aquí que no debemos retener malas actitudes. Lo que tú puedes hacer es orar por la otra persona. Cada vez que sintamos que estamos guardando una actitud mala hacia alguien, debemos empezar a orar por él. Aunque esta persona pueda haberte maltratado, ora por ella cada día. Ora por ti mismo, para que Dios te guarde del resentimiento. Jesús dijo: orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo capítulo 5, versículo 44. Nuestras reacciones deben estar bajo el control de Cristo. Nuestras reacciones no se determinan por lo que nos suceda exteriormente, se determinan por aquel que está al control de nuestro ser interior. Si el yo está al control, vamos a reaccionar de acuerdo al yo. Si es Cristo quien está al control, vamos a reaccionar de acuerdo con su carácter. Como hijos de Dios no tenemos la libertad de reaccionar como queremos. Nuestras reacciones deben estar bajo el control de Cristo. Dios ha dado a los cristianos mandamientos específicos de cómo reaccionar. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15. En esta pequeña palabra, mirad, está nuestra responsabilidad. Debemos asegurarnos de no pagar a otra persona mal por mal. Y esto significa que no debemos tratar de vengarnos de la gente. Jesucristo mismo es nuestro ejemplo. También Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quién es el que juzga justamente? Dios. Porque nuestro juicio nunca es justo. Nuestras reacciones tienen consecuencias eternas. Dios quiere que nos demos cuenta de la importancia de nuestras reacciones. Las cosas que nos perturban pasarán a su tiempo, pero nuestras reacciones tienen consecuencias eternas. Hoy hemos hablado de reacciones, hemos hablado también del resentimiento. Que no entre en tu vida el resentimiento, porque puede traer consigo amargura. Y luego las bendiciones de Dios no llegan a nuestra vida. ¿Por qué? Porque no hemos solucionado ese problema. ¿Hay resentimiento en tu vida? Hoy es el tiempo para arreglarlo, para solucionarlo. ¿Quieres dejarnos algún comentario al respecto sobre este tema? Reacciones
resentimiento. Esta es la vida cristiana práctica, clase número 17. Nuestra reacción y el resentimiento.